Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de los tipos de células que tiene el sistema nervioso. Si ustedes agarran un cerebro humano y le hacen un corte y lo miran a microscopio, van a ver tres grandes grupos de células. Uno de ellos son las neuronas, que ustedes ya conocen. El otro son las glías, son también células del sistema nervioso, pero distintas que las neuronas. El siguiente video va a tratar de eso. Y también células endoteliales, que son células de las paredes de los vasos sanguíneos, porque en el cerebro, como otros órganos también, necesitan liberar desechos y tener nutrientes desde y hacia la sangre. Entonces necesitan irrigación sanguínea, por ende hay vasos sanguíneos por el tejido nervioso. Entonces, si ustedes hacen un corte, pueden encontrar a grandes rasgos todos esos tipos de células. Si vos estás en este video, de seguro quieras saber más sobre las neuronas, los tipos de neuronas, todo lo que tengo para decir sobre las neuronas. Primero quiero hacer un comentario, para que les quede en la mente. Las cosas que voy a decir en este tema se aplican más bien a vertebrados, animales vertebrados. Si quieren un poco más de información, aquí tienen este video que hice, el anterior, no sé si lo vieron, sobre comparación entre especies y evolución. Pero bien cortito les digo, los vertebrados son a grandes rasgos los mamíferos, como nosotros, o el perro. Luego tenemos peces, tenemos aves, tenemos reptiles y tenemos anfibios. Luego, si vamos a otro tipo de animales, la cosa cambia. Hay, por ejemplo, en el tema de las glías, hay glías que solo aparecen en vertebrados y antes de los vertebrados. En otros animales tenemos cosas que se llaman glial-like cells en inglés, o tipo células tipo glía, o sea, como que hacen algunas cosas parecidas, son células neurales que no son neuronas, pero no son las glías que tenemos nosotros per se. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que las cosas que yo voy a decir va a ser más bien orientada a los vertebrados. Y entre los vertebrados yo les voy a contar, por ejemplo, voy a usar el humano principalmente porque la mayoría de los que están mirando de seguro quieran saber en el humano, pero van a ver que voy a hacer algunos comentarios, por ejemplo, esto en ratón o en rata no es así, o esto en tal otro tipo de animal no es así o asá. En la descripción de este video y del video de las glías voy a poner un artículo científico que hable de la progresión y la generación de las glías a lo largo de la evolución, y que hable de todas estas cosas comparativas por si les interesa la lectura. Y también otro paper que va a ser sobre comparación de ciertos tipos de glías en la corteza prefrontal de humanos con otros animales, por ejemplo con primates no humanos como el chimpancé, y luego con roedores como la rata o el ratón, que muchas veces se usan como modelo animal en el laboratorio. Entonces está bueno saber las diferencias, porque cuando uno hace investigaciones en ratón y después las quiere pasar a humano, tiene que tener mucho cuidado de que estás hablando de algo que está conservado en las dos especies, porque si no, capaz que estás estudiando algo que en el humano no existe o existe diferente, o viceversa. Bueno, luego de esta disquisición, vamos al tema de hoy, que son las neuronas y todo lo que tengan para decir sobre ellas. Si ustedes ya vieron el video 1 que yo hice de esta serie, que es introducción a este curso de neurociencias, hasta al sistema nervioso, la organización que tiene, planos corporales, etc., entonces sabrán que el sistema nervioso es el sistema de regulación y control por excelencia. Está especializado en la comunicación de información y de estímulos, y en procesamiento y computación de ese estímulo, y en recibir información entonces sobre el ambiente, procesarlo, generar una respuesta del organismo y ver cómo ejecutarla, cómo responder. Y en este marco entonces la neurona, que es la unidad básica celular del sistema nervioso, es una célula que está ultra especializada en la comunicación celular. Y comparado con otros tipos de células que hay, por ejemplo, células de la piel, por decir algo, las células nerviosas, en especial las neuronas, tienen una propiedad que se comunican a través de estímulos eléctricos. Están especializadas en generar y poder responder a estímulos eléctricos. También a estímulos químicos, como la sinapsis química. Luego voy a hacer videos sobre este tipo de cosas, comunicación eléctrica y comunicación química, así que van a venir después. Pero entonces, para que ustedes se queden con la idea de que estas células tienen como
algunas cosas compartidas con otros tipos de células. Por ejemplo, ustedes estudiaron en el liceo, seguro que las células en general tienen organelos, tienen núcleo, tienen mitocondrias, tienen retículo endoplasmático, etc. Pero estas células además tienen modificaciones de esos organelos o hasta cosas que otras células no tienen para ser ultra especializadas en esa función de comunicación celular. Por ejemplo, una de las especializaciones es que las neuronas no son como las células de la piel, que por ejemplo te haces una lastimadura y ellas se empiezan a reproducir y tapan ese agujero con nuevas células que reemplazan a las anteriores. No, las neuronas son células senescentes. La senescencia quiere decir que perdieron la capacidad de reproducirse y nada, siguen viviendo en cierta fase del ciclo celular por muchísimo tiempo. Muchas de esas neuronas nos acompañan hasta el final de nuestros días, entonces hay que cuidarlas con una buena nutrición, con mantenerse activo, oxigenado, con ejercicio, mantenerse activo. No necesariamente ser físico-culturista, o sea, no es más ejercicio, mejor, no, es mantenerse oxigenado, en activación, en movimiento. Bueno, también ciertas sustancias como las drogas erosionan el sistema nervioso, matan neuronas, entonces por ese lado también está bueno protegerlas. Cuanto más saludable básicamente tu estilo de vida sea, mejor. Ese es como el mensaje. Otra de las cosas es, por ejemplo, tienen mucha mitocondria. La mitocondria es el organelo celular que se encarga de generar la energía, es como la central energética de la neurona. Entonces, estas células, bueno, el cerebro en general es el órgano del cuerpo que más energía consume. El 25% de la energía que vos consumís por día va solo el cerebro. Imagínense. Entonces necesita mucha energía, necesita organelos que generen energía y también, por eso es importante la alimentación balanceada, comer distintos tipos de comida para mantener todo ese cerebro con todos los elementos y energía que precisa para funcionar de la mejor manera posible. Así que comparten cosas con otros tipos de células, pero tienen algunas especialidades. Parte de esas especialidades son la morfología, las formas que las neuronas tienen súper distintas de acuerdo a la especialización que ellas tienen, porque dentro de las especializaciones para comunicación celular no hay una sola cosa, también hay distintos tipos de comunicación, distintos tipos de órganos del sistema nervioso que hacen distintas cosas. Entonces vamos a hablar ahora de las especializaciones microanatómicas. Se llama microanatomía porque no es anatomía a nivel macro, como por ejemplo partes del cerebro, sino que partes de la neurona, o sea, anatomía a nivel celular. La neurona entonces tiene dominios, tiene partes de ella que tienen distintas funciones, están especializadas. Hay una zona de recepción de la información, otra zona de cómputo, procesamiento, integración de todo eso que se recibe, otra de conducción del estímulo que se generó a partir de eso, y otra de transmisión de una célula a otra. Que esa célula puede ser, se le llama célula efectora y puede ser de distintos tipos. Puede ser una célula muscular, en lo que se llama una sinapsis neuromuscular, puede ser otra neurona, sinapsis neurona-neurona, y puede ser una célula ganglionar, por ejemplo, las que producen las hormonas y las liberan a la sangre. La zona de recepción de la neurona es donde están las dendritas. Las dendritas son estos procesos se les llama a esas extensiones de la célula como ramitas, ramificaciones, ¿no? El axón es un proceso, las dendritas son procesos. Proceso es todo lo que sea esa forma, ¿no? Bueno, las dendritas entonces son procesos como arborizaciones, como ramificaciones, que están especializadas en recibir esa información. Tienen receptores, ya vamos a ver cómo se comunica cuando hablemos del axón, cuando hablemos de sinapsis, van a ver cómo todo esto se junta. Esas dendritas están unidas a lo que se llama soma o cuerpo de la neurona, que es esa parte más gordita donde hay varios organelos, el núcleo, por ejemplo, aunque hay organelos también en otras partes de las neuronas. Y esa zona también puede recibir sinapsis, puede recibir información, pero todo lo que venga fluyendo desde las dendritas, ahí se va a juntar, se va a procesar, se va a integrar y se va a tomar la decisión, digamos, de cómo va a responder esa neurona.
Luego del soma hay un ensanchamiento y sale el axón, ¿ok? Y ese ensanchamiento se llama cono de arranque o cono axónico y ese es el lugar donde, digamos, se toma la decisión. En clases posteriores voy a explicar con más detalle qué es esto de la toma de decisión, si se comunica o no y cómo va a responder la célula debido a esta integración que sucedió antes que yo les contaba. Y suponiendo que la neurona va a responder, que va a decir sí, voy a mandar un estímulo eléctrico y voy a comunicar algo, ahí se inicia ese estímulo eléctrico y se conduce a lo largo del axón. En clases posteriores voy a explicar bien cómo es esta conducción, vamos a hablar de potencial de acción, vamos a hablar de conducción saltatoria, vamos a ver en la clase de las glías, que es el siguiente video, vamos a ver un poco más de eso cuando hablemos de vaina de mielina, célula de Schwann, oligodendrocitos. Pero bueno, entonces el axón sería la zona de conducción del estímulo eléctrico. Me gustaría agregar que también del axón pueden salir pequeñas como ramificaciones del axón que van y se conectan con la neurona, que en realidad sirven como para dar cierta retroalimentación, cierto feedback a la neurona con ese estímulo que se mandó. Hay ciertos procesos que hacen, pero esa es otra parte anatómica que ustedes pueden encontrar cuando están viendo soma y axón, digamos. Y llegado finalmente entonces a la terminal del axón, está la terminal axónica, valga la redundancia, que es como esa forma de embudito que aparece en las fotos, que está especializada en sinapsis, ya sea eléctrica o química. Voy a dar más detalles en los videos posteriores, pero a grosso modo, para que tengan una idea, está especializada en lo que se llama botones sinápticos, o sea, ese embudito como que tiene como pequeñas ampollitas, digamos, para imaginárselo, que esas ampollitas están especializadas con maquinaria molecular para, por ejemplo, una sinapsis química tiene vesículas con neurotransmisor, tiene muchas enzimas y maquinaria que hace esas vesículas, que las pone ahí, que las ensambla, que las hace liberarse, todo eso. Y en la sinapsis eléctrica también tiene cierta maquinaria, bueno, especial para ese tipo de comunicación. Y lo que pasa en esa parte de la neurona, en la terminal, se llama presinapsis, porque pre viene antes de la sinapsis, de la transmisión, y en la neurona o otra célula que esté del otro lado, esa parte que recibe se le denomina postsinapsis y tiene todo modificaciones acorde. Vieron que les contaba que la presinapsis entonces tiene como maquinaria especializada, por ejemplo, en tener vesículas, un neurotransmisor, todo eso. La postsinapsis, bueno, tiene receptores a los que se unen esos neurotransmisores y toda una maquinaria que responde así o asá, depende lo que esté pasando. Y volviendo al comienzo de esta explicación, esa postsinapsis, por ejemplo, puede ser partes de dendritas, que es la zona de recepción de las neuronas. Y las dendritas tienen unas partes especializadas también, así como el axón tiene la terminal axónica con botones sinápticos, vieron con esas pequeñas ampollitas. Las dendritas también tienen pequeñas ampollitas que se unen con las ampollitas del axón, por eso este tipo de imágenes con esas formitas, ¿no? Y esas ampollitas en las dendritas se les llaman espinas dendríticas. Que las espinas dendríticas tienen distinta forma, tamaño, tipo y maquinaria dentro, depende de la neurona que estemos hablando. De hecho, hay neuronas que tampoco tienen espinas, hay neuronas que tienen muchas, hay espinas que se van generando, o sea, que son dinámicas, que no son siempre las mismas. Parte de cómo se entrena el sistema nervioso frente a cierto estímulo del ambiente o cierta expresión de genes, etc. Entonces, esa es otra parte muy importante de la neurona, que serían las espinas dendríticas. Una aclaración que quiero hacer es que estos son conceptos generales que yo les quiero dar, sobre todo si se están iniciando en la neurociencia, pero quiero que mantengan en mente que no es todo blanco o negro, como todo en la biología, viste, hay excepciones, entonces hay sinapsis que son axón-axón, soma-soma, dendrita-dendrita, hay combinaciones raras, o sea, raras en el sentido de que no es como este canon, esta generalización que les estoy dando. Entonces, si el día de mañana ustedes ven un artículo científico, están en una clase, o ya sea en contexto normal del funcionamiento del sistema nervioso o en contexto patológico, y ven algo así, ustedes no se sorprendan, no digan, no, pero
el dogma es que solo sucede así, porque en realidad son generalizaciones, pero ya les digo, hay excepciones. También hay excepciones de que hay neuronas que reciben por el axón y en vez de conducir por el axón hacia afuera, entonces como que hay situaciones así. Manténganlo en mente, pero si tienen que preparar un parcial, preparar un examen, quieren saber cosas que les puedan preguntar, por ejemplo, o por ejemplo tienen preguntas que no son abiertas, que no pueden discutir todas estas cosas, que no pueden mencionar, mira, hay excepciones, y si tienen que elegir un verdadero o falso, múltiple opción, estas son como la generalidad de las respuestas que en general tendrían que dar, digamos. Porque a mí me interesa que se queden estos videos no solo con hechos o cosas, datos random, sino que también que aprendan neurociencia en general y a pensarla, ¿no? Porque tiene todo como su estado de mente de cómo pensar y resolver estos problemas, esa mirada compleja, holística. Entonces también me gusta transmitir eso, ¿ok? Por eso es que les hago esos comentarios, pero depende para lo que ustedes quieran en el video cómo les extraen la información. Bueno, y ahora que hablamos de las espinas dendríticas, de las formas, de todo eso, eso se usa para clasificar tipos de neuronas, por su morfología. Entonces ahora vamos a hablar un poco de eso. La mayoría de las neuronas que están en tu cerebro tienen forma multipolar. Multipolar es básicamente la neurona que usamos para ilustrar las partes que yo les iba contando. Tiene bastantes dendritas, tiene un axón, tiene esa forma como estrellada. Hay otro tipo de neuronas que, por ejemplo, se encuentra en la corteza cerebral, por ejemplo, en la corteza motora primaria, que son las neuronas piramidales. La neurona piramidal, su nombre viene de pirámide, obviamente, su soma tiene forma piramidal, tiene una dendrita apical, apical viene de ápice, de la punta superior de esa pirámide, ¿no? Una dendrita apical que puede tener ramificaciones y luego dendritas basales que salen de las puntas de abajo de la pirámide. Luego por debajo sale un axón que en general es un único axón. Otro tipo de células son las células de Purkinje o Purkinje. No sé exactamente cómo pronunciarlas, todos los profesores que yo tuve los pronunciaban de forma diferente. Vamos a asumir que es Purkinje. Entonces, las células de Purkinje están en el cerebelo, tienen un árbol dendrítico increíblemente complejo y se encargan también de algunas funciones, computaciones complejas que, bueno, lo vamos a hablar más adelante cuando hablamos de cerebelo. En la corteza cerebral, además de las neuronas piramidales, también hay otros tipos de células, como por ejemplo neuronas estrelladas. Hay otros tipos de morfologías de neuronas que cuando hablemos de corteza cerebral vamos a nombrarlas mejor. Otra forma de neurona que conocemos es la forma bipolar. Como ven en la foto, tiene dos polos, tiene dos extremidades. Una usualmente es la que recibe y la otra envía información. En el humano hay menos cantidad de estas que de las otras que les nombré y se ven en algunos lugares como por ejemplo en sistemas sensoriales. Por ejemplo, en la retina tenemos neuronas bipolares que hacen funciones complejas de la retina. También están las neuronas unipolares. Uni viene de una sola extremidad, un solo proceso. Y también se ven en sistemas sensoriales, en otros sistemas sensoriales, por ejemplo, en la sensación de la piel, por ejemplo, en mecanorrecepción, en los ganglios, que los vamos a ver después cuando hablemos del sistema nervioso periférico, también hay neuronas bipolares. Y después en otros animales, que no es el humano, se ve, por ejemplo, en otros animales con sistemas nerviosos, digamos, más simples, por decirlo a grosso modo, se ve más neuronas unipolares y bipolares que estas neuronas más complejas, multipolares, con árboles dendríticos complejos y demás.